España es hoy una de las economías que más crece de la Unión Europea. Retrocesos de la productividad, un dinamismo también significativo del consumo público y de la demanda externa, servicios vinculados al turismo que explican la mitad del crecimiento económico del año 2023. Un aumento de la incertidumbre sobre la política económica que estaría afectando ya a un 58% de las compañías. Gracias al gobernador del Banco de España por su informe y su comparecencia. Son muchos los temas a tratar. El primero, la caída en la confianza en las instituciones y en la calidad institucional que afecta de forma negativa al crecimiento a largo plazo. Son palabras de su informe. Una caída de confianza que, según su informe, ha sido más acusada que en los países de nuestro entorno. Una caída de confianza que también reflejan el Banco Mundial en el Worldwide Governance Indicators y el Eurobarómetro de la Comisión Europea. Y no nos podemos extrañar cuando estamos ante un presidente investido en un acto de corrupción política, como es aprobar una amnistía a cambio de votos. Cuando constatamos un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial. Cuando las decisiones del Gobierno se encuentran condicionadas por quienes quieren destruir la unidad de España y no respetan las leyes. Cuando los gobernantes se sirven de las instituciones en lugar de servir a los ciudadanos. Segundo, aumento de la presión fiscal a todos los españoles y su pérdida de poder adquisitivo. Es un hecho cierto que la inflación, que se encuentra en niveles muy superiores a la media de los países de la Unión Europea, afecta principalmente a los ciudadanos de menor renta. No son mis palabras, son las del informe del Banco de España. Es un hecho cierto que ante la ausencia de actualización de los tipos fiscales, el Estado ha aumentado la recaudación mientras se reducía la renta per cápita disponible de los españoles. Es un hecho cierto que en las últimas décadas el crecimiento observado de la economía española no ha sido suficiente para lograr la convergencia con nivel de renta per cápita del área euro. Es un hecho cierto que la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado durante el año 2023. Es un hecho cierto que España destaca como la economía europea en la que un mayor porcentaje de inquilinos se encuentran en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Es un hecho cierto que la exposición de las familias españolas al encarecimiento de la energía es especialmente acusada entre los hogares de rentas más bajas. Tercero, se legisla contra el empleo. Hay que destacar dos importantes afirmaciones. España registra una alta tasa de desempleo estructural. Subir un punto porcentual el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales para financiar el sistema de pensiones generaría una caída del 0,25% en el número de ocupados al cabo de 4 años, lo que equivale a más de 50.000 puestos de trabajo. No son palabras mías, son palabras del gobernador del Banco de España. Pese a ello, desde el año 2018 y hasta el año 2024, el Gobierno ha elevado las bases máximas un 25,84% y las mínimas en más de un 43%. Pese a ello, se siguen y seguirán aumentando el coste al empleo vía mecanismo de equidad intergeneracional y la cuota de solidaridad que entrará en vigor el año próximo. Convendrá conmigo que subir el coste al empleo en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea es una completa irresponsabilidad. Destacar que en el informe del año 2023 se asegura que el empleo en el sector público ha crecido más que en el sector privado. ¿Cree el gobernador que es una muestra de dinamismo de la economía que el empleo público crezca más que el empleo privado? Cuarto, propuesta de condonación de deuda. Me alegra comprobar que coincidimos en que una eventual condonación de la deuda podría tener efectos negativos sobre los incentivos a un comportamiento fiscal disciplinado. Y creo que tener una deuda pública disparada es la consecuencia clara de la indisciplina e irresponsabilidad fiscal. Pero no solo eso, la eventual condonación
lanza un mensaje muy negativo de falta de cumplimiento a los mercados, que puede tener consecuencias para la financiación de la deuda estatal. Quinto, y lo ha mencionado dentro de uno de sus puntos, importancia de aumentar la productividad. Menciona en su informe que la economía española ha experimentado una ralentización en el dinamismo de la productividad que ha sido significativamente más acusada que la registrada en otros países desarrollados. Me gustaría que me aclarara su concepto de dinamismo en la productividad, sabiendo que ha puesto un gráfico en el que se ve un aumento de la productividad muy bajo entre 1990 y el 2022, y parece que registra un nivel inferior a la productividad del año 2000, cosa que así puso de manifiesto también la Fundación BBVA a la hora de comparar la productividad entre el año 2000 y el año 2022, hablando que disminuía un 7,3%. Cepime habla que la productividad de la economía española registró la peor evolución de los países avanzados entre 2018 y 2023. Según la comparativa de los 34 países de la OCDE, la caída de la productividad española del 3,8% en estos 5 años contrasta con un aumento medio en los países avanzados del 4,6%. Sexto, preocupación por la debilidad de la inversión. Lo he echado en falta como un apartado específico dentro de su informe. Porque no podemos olvidar que la formación bruta de capital fijo sigue un 2,2% por debajo del nivel que tenía al cierre del año 2019, antes de que se iniciara la crisis sanitaria. Este retraso en la inversión sorprende, sobre todo teniendo en cuenta la importante inyección de fondos europeos con el programa Next Generation. Son palabras del Banco de España. Además, España sigue siendo uno de los países de la Unión Europea con menor inversión en I+D como porcentaje del Producto Interior Bruto. Creo que convendrá conmigo que si a un débil comportamiento de la inversión le sumamos una productividad perdiendo posiciones, se pone en peligro que nuestro país logre un crecimiento económico sólido y sostenible. Convendrá conmigo que no darse cuenta que cuando ante una crisis un país como España cae más que los demás y tarda más en recuperarse, significa que las bases sobre las que se asienta su economía no son sólidas. Séptimo, sostenibilidad de las cuentas públicas. Menciona que el déficit estructural de las administraciones públicas habría aumentado desde un 3,1% del PIB en el año 2019 hasta un 3,7% del PIB en el año 2023. Menciona que el envejecimiento de la población supondrá en las próximas décadas un notable aumento del gasto en pensiones, pero también del gasto en sanidad y en cuidados de larga duración. La IREF estima que en un escenario base sin medidas adicionales, el proceso de envejecimiento de la población situaría la deuda en el 186% del PIB en el año 2070. En Vox pensamos que hay que afrontar en serio una reducción del déficit estructural, y esta reducción no debe venir del incremento de los impuestos, receta seguida por este Gobierno, sino que debe venir de una fuerte reducción del gasto público superfluo. Y el camino lo hemos indicado en múltiples iniciativas presentadas. Podemos indicar la presentada en el cual proponemos una drástica reducción del gasto de las subvenciones directas a organismos, empresas, asociaciones y otros. Subvenciones que ascendieron en el año 2022 a más de 29.000 millones de euros. Podemos indicar también la propuesta de realizar una revisión completa de los gastos de todas las administraciones públicas siguiendo criterios de eficiencia. Podemos indicar la propuesta de eliminar duplicidades. Podemos indicar la propuesta de buscar las mejores prácticas y aplicarlas a todas las administraciones públicas. ¿Cómo valora que se esté apoyando en un déficit del 3,6%? Un incremento de la deuda, hay un consumo público, un aumento del consumo público aún con deuda, pero sin embargo la inversión no despunta a pesar de la llegada de millones de fondos europeos? Tenemos, por ejemplo, dos economías, como la portuguesa, que crece a un ritmo del 2,3%, pero con superávit, y la griega, la de Grecia, crece a un ritmo del 2%, pero con un déficit del 1,78%. ¿Cuál preferiría o por cuál se decantaría usted, gobernador? Además,
ha dejado usted y ha puesto de manifiesto muy claramente, y así lo dice en una de sus diapositivas, cómo en nuestro país hay una caída en la confianza y en la calidad institucional. Y calidad institucional y confianza en las instituciones y en el Gobierno es lo que España necesitaría para poner en marcha políticas económicas. Y no sé qué le parece a usted a dónde vamos a llegar en este 2024 y sucesivos con el esperpento del Gobierno y de sus socios que ha tenido el presidente que utilizar 5 días para reflexionar. ¿Qué confianza estamos dando en los países de la Unión Europea y en el exterior para que inviertan en España? Lo que hacemos es espantar a que terceros puedan realizar inversiones en España. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.